Somos LPI, organización sin fines de lucro que promueve la difusión de las ciencias de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. SAP Business Warehouse 7.3. Carga de datos maestros de InfoObjects a partir de archivos planos. La carga de los datos maestros de los InfoObjects a través de archivos planos es una de las modalidades de los procesos de ETL, de extracción, transformación y carga. Los procesos ETL transfieren la información de los sistemas fuentes a los objetos u estructuras de datos en el Business Warehouse. En el proceso ETL se deben implementar una serie de componentes y ejecutar una serie de procesos. Se parte a través de la lectura de los sistemas fuentes, que pueden ser sistemas externos o internos, sistemas SAP o no SAP, que proporcionan información. Esta información es cargada a estructuras intermedias denominadas PSA, Persistent String Area. La carga se hace a través de estructuras de modelación, para lo cual se debe implementar un componente denominado Data Source. Ahora, el proceso se ejecuta a través de un componente de programa denominado paquete de información o info package. El info package es el que traslada los datos de los sistemas fuentes hacia las estructuras de datos intermedias PSA, teniendo en consideración la modelación de datos desarrollada a través de los data source. Esta fase es el primer filtro de los datos. Una vez que los datos están cargados en la estructura intermedia PSA, el sistema ya los tiene disponibles para trasladarlos a las estructuras finales del Data Warehouse, también conocidas como Info Providers. Para esto se requiere implementar un componente de transformación. El componente de transformación establece la lógica de transferencia de los datos de la estructura intermedia PSA a las estructuras finales o info providers. Acá se definen de qué manera los datos van a ser transferidos, filtrados o modificados para que puedan ser trasladados al proveedor final, proveedor de información final. El programa que lleva a cabo el proceso es el programa Data Transfer Process. El Data Transfer Process es el que ejecuta el proceso de transformación y traslada los datos de la estructura intermedia al proveedor de información, es decir, a la estructura final dentro del Data Warehouse. En el procedimiento que vamos a ver, vamos a llevar a cabo una carga de datos maestros para un InfoObject de tipo Master Data Characteristics. Como se ve en la clase correspondiente, los objetos InfoObjects de tipo Characteristics son los objetos de negocios que requieren que la empresa requiere tener una medición o un control sobre la performance. Por ejemplo, los clientes, los proveedores, el producto. Estos objetos de negocio o InfoObject Characteristics están constituidos por tres tablas: la tabla de atributos, la tabla de textos y la tabla de jerarquías. La tabla maestra de atributos es la que contiene información que caracteriza o define el objeto central. Por ejemplo, para el InfoObject de tipo producto, sus atributos pueden ser el peso, el color, la familia, el grupo, la categoría, etc. La tabla maestra de textos es la que describe el valor de cada uno de estos InfoObject. Por ejemplo, la que describe cada código de los productos. Y finalmente la tabla de jerarquías es la que describe los objetos de información
y sus relaciones de padre a hijo para llevar a cabo los procesos analíticos. En este ejercicio nosotros vamos a trabajar con el InfoObject Characteristics identificador de producto, que tiene la codificación P3 IDPROD. En este ejercicio nosotros vamos a cargar la tabla maestro de atributos y la tabla maestro de textos, como se ve en la pantalla, para lo cual se han preparado archivos planos CSV con información adecuada. Vamos a ver cómo el InfoObject de identificador de producto está configurado e implementado en Business Warehouse. Para esto vamos a ir al menú de modelamiento, a la opción de InfoObject, y vamos a ubicar el InfoArea, la InfoArea donde está definido el objeto. En este caso es en la InfoArea MU42000 dentro del catálogo P1 Catch. El InfoObject es el P3 IDPROD. Podemos verlo a través del menú contextual y la opción de display. Podemos también ver que en el catálogo coexisten, tanto en el catálogo de Characteristics como en el catálogo de Keyfigure, coexisten una serie de InfoObjects que van a ser utilizados en los procesos de transformación, extracción y carga, y en otros procesos posteriores. El InfoObject viene definido a través de los distintos parámetros de las distintas pestañas. En la general podemos ver el tipo de dato de este InfoObject, su longitud. En la pestaña de Master Data Text podemos observar que este InfoObject viene definido como InfoObject Master Data, con datos maestros de atributos y datos maestros de textos. Así también este InfoObject viene definido como proveedor de información o como InfoProvider dentro del área, dentro de la InfoArea MU42000, como se ha visto aquí. Podemos observar también que este InfoObject tiene una tabla de atributos, es decir, tiene un conjunto de InfoObjects atributos que son los que delimitan o caracterizan o definen al InfoObject central. Estos son el modelo, la subcategoría, la clase y la línea del producto. Asimismo, y finalmente, en la pestaña de Compounding vemos de que este InfoObject tiene un objeto o un InfoObject compuesto que define unívocamente cada registro. Es decir, que el InfoObject, para su definición, siempre tiene que estar junto con este InfoObject compuesto. Ambos InfoObjects, tanto el código de producto como el identificador de producto, definen unívocamente cada registro y se mueven conjuntamente. Vamos a ver ahora cómo se lleva a cabo el proceso de ETL. Como se ha mencionado hace unos minutos, en este proceso los datos de los sistemas fuentes, en este caso van a ser archivos planos CSV que ya están preparados, van a ser transportados a tablas maestras de atributos y de textos del InfoObject identificador de producto. Se comienza con el traslado de información a unas áreas temporales, PSA, como se ha visto o como se ve en el diagrama. Para esto se tiene que modelar un componente que se conoce con el nombre de Data Source, que es el que define los campos que van a ser trasladados de los sistemas fuentes al área temporal PSA. Nos dirigimos al menú de modelamiento y a la opción Data Source. Aquí identificamos primeramente el sistema que vamos a utilizar para la lectura de la información de los sistemas fuentes. En este caso son sistemas planos. A continuación, el sistema nos va a mostrar una serie de directorios conocidos como Application Components. Estos directorios permiten agrupar o categorizar los distintos componentes del proceso de extracción.
Nosotros vamos a utilizar el directorio Unassigning Nodes y posteriormente vamos a ingresar al directorio Master Data Application Components, es decir, los componentes de aplicación para datos maestros. Aquí, con el menú contextual, botón derecho del mouse, vamos a seleccionar la opción Crear Data Source. Vamos a dar un nombre técnico al Data Source que vamos a crear. Data Source Master Data, en este caso sería Data Source Master Data. Lo que primero vamos a transferir son los valores de atributos de la tabla maestra, por lo que vamos a poner atributos y el objeto al que estamos refiriendo, es decir, al producto. A continuación le indicamos o confirmamos que el sistema fuente va a ser archivos planos. Le indicamos también al sistema en el campo Data Source Data Type que este va a ser datos. Este va a ser un data source para tablas de atributos, de maestro de atributos, y lo creamos. El sistema nos abre una ventana de configuración de parámetros para este componente data source, en donde tenemos que describir tenemos que poner una descripción para definir el data source. También tenemos que indicarle en la pestaña de extracción qué tipo de proceso de carga vamos a hacer, que es una carga completa, qué tipo de acceso directo a los datos vamos a tener, si va a ser permitida, si va a ser en tiempo real, si vamos a trabajar con datos binarios o datos texto directamente leídos del archivo de la estación de trabajo, que ese es el caso. Vamos a indicarle dónde se encuentra el archivo con el que vamos a trabajar, es decir, el archivo CSV. Lo ubicamos en nuestro servidor, en la carpeta correspondiente. El archivo se llama a product. Le indicamos al sistema que la primera fila va a contener los nombres de los campos y que en el campo data format estos van a ser archivos separados con un carácter, archivo CSV. En la pestaña de propuestas nosotros vamos a dar una primera leída de los datos del archivo fuente a través del botón Load Example Data. El sistema va a leer los datos del archivo fuente y nos va a proponer, como podemos ver en la parte inferior, un esquema de campos inicial que nosotros a través de la pestaña de campos lo debemos reconfirmar o lo podemos modificar. Aquí estamos viendo los campos que están siendo leídos de los datos de mi sistema fuente y me está permitiendo establecer una configuración inicial para mi data source. El data source, recuerden, es un modelo o un esquema de configuración de campos que va a permitir capturar los datos del sistema fuente y los va a llevar al área intermedia PSA. Acá nosotros vamos a relacionar los campos de datos de mi sistema fuente, es decir, mi archivo plano CSV, con mis objetos de información o InfoObject definidos en el Data Warehouse. Por ejemplo, el campo identificador de producto lo vamos a relacionar aquí con el campo o con el objeto correspondiente y le copiamos su formato. Hacemos lo mismo con todos los demás campos propuestos en el data source. El campo descripción no tiene un objeto definido en el data warehouse, por lo cual continuamos y así continuamos con el siguiente, el número del producto, que viene a través del campo product, código de producto o PRPRODN. Vamos a continuar con todos los demás de esta manera. Podemos ver cómo hemos relacionado los campos propuestos a partir de la lectura de los datos del sistema fuente con los InfoObjects definidos en el Data Warehouse. Podemos ahora ir a la pestaña de Preview, hacer una lectura de los datos del sistema fuente.
para ver cómo van a ser cargados en el archivo temporal PSA. Para esto, primero activamos el componente DataSource. Una vez que el DataSource es activado, podemos presionar el botón lectura de los datos. El sistema carga los datos del archivo plano CSV y lo muestra en la estructura temporal de DataSource para indicarnos cómo es que van a ser cargados en el área temporal PSA, el Persistent Staging Area. Podemos verlo en la pantalla. El siguiente paso en la cadena de carga en el proceso ETL es la implementación del programa InfoPackage o del componente InfoPackage. El componente InfoPackage es el que traslada los datos del sistema fuente a mi área de datos temporal PSA. Para esto regresamos al área de Data Source, al componente Master Data Application Component y al Data Source que hemos creado hace un momento. Con el menú contextual, botón derecho, seleccionamos ahora la opción Crear InfoPackage. Le asignamos un nombre correspondiente o apropiado para el InfoPackage, para este Data Source del Master Data de atributos del objeto producto. Lo grabamos y confirmamos los parámetros que son extraídos a partir del componente anterior del Data Source. Confirmamos los parámetros para el proceso de extracción. Le indicamos en la pestaña de procesamiento que vamos a cargar un archivo temporal PSA, que la actualización va a ser completa, y en la pestaña de programación le indicamos que el proceso se va a ejecutar inmediatamente. Lo ejecutamos con el botón de Start. El sistema traslada los datos del archivo CSV plano a mi área de datos temporal PSA. Lo podemos ver a través del botón de monitor. Aquí podemos observar el trabajo que ha sido llevado a cabo, estos 504 registros. Podemos ver en el botón de mantenimiento de PSA en la parte superior el resultado de la transferencia de registros. Estos son los registros que están ahora almacenados en el área PSA y que provienen del archivo plano CSV. La primera etapa de la transferencia de datos está completada. A continuación, como se ve en la gráfica, debemos llevar a cabo el segundo paso. El segundo paso consiste en la implementación del componente de transformación. El componente de transformación se crea a través del menú contextual dentro del Data Source en la opción Crear transformación. Seleccionamos el objeto destino que va a ser cargado. Como recuerdan, la transformación establece la lógica de transferencia que va a ser aplicada a los datos que son leídos de los archivos fuentes y que va a permitir que se transformen en datos necesarios para que puedan ser recibidos por nuestro objeto destino. El objeto destino, en este caso, hemos dicho que es un objeto de tipo objeto de información o InfoObject. Estamos trabajando en esta primera parte la tabla maestra de atributos, por lo que tenemos que seleccionar aquí en el subtipo la parte de atributos.
Y acá le indicamos el nombre del InfoObject que va a ser transferido, que en este caso es el IDProt. Acá abajo podemos ver la fuente de datos que va a alimentar las tablas de atributos de este InfoObject P3 IDProt, que viene del data source apenas creado. Confirmamos. Acá podemos ver, se fijan, la relación que existe entre los campos del data source que están a la izquierda y que son los que van a cargar los objetos de la tabla de atributos del InfoObject identificador de producto o P3 IDProt. Así, por ejemplo, el campo identificador de producto que se lee en el data source va a alimentar el objeto o el InfoObject identificador de producto. El campo código de producto va a alimentar al InfoObject P3 PRODN, código de producto, y así sucesivamente con el modelo de producto, el InfoObject, su categoría de producto, el InfoObject, clase de producto y product line o línea de producto. Todos estos objetos son cargados a través de los campos del data source. Activamos el componente de transformación. Una vez hecho esto, podemos ahora, ya como paso final, implementar el componente Data Transfer Process. Este componente es el que lleva a cabo el proceso de transferencia de los datos del área temporal PSA a mi objeto final del Data Warehouse, en este caso a mi InfoObject, al maestro de atributos del InfoObject identificador de producto. Aquí vienen descritos el nombre del Data Transfer Process, el tipo de Data Transfer Process que vamos a ejecutar, el InfoObject destino, el objeto destino que va a recibir la información, el tipo o subtipo de objeto, que en este caso es un maestro de atributos, el nombre y, digamos, los objetos fuentes que van a alimentar de información al objeto destino. Confirmamos, verificamos cada uno de los parámetros de las pestañas de configuración de este componente Data Transfer Process. En la pestaña de extracción le indicamos que el proceso de extracción va a ser completo, y en la pestaña de ejecución primero activamos este componente DTP Data Transfer Process. Una vez que está activado, lo ejecutamos. Los símbolos verdes indican que el proceso se ha desarrollado sin ningún problema. Podemos ahora verificar. Si vamos a la opción de InfoObjects en el menú de modelamiento, podemos ver para el objeto, vamos a terminar esto, para el objeto o al InfoObject identificador de producto, con el menú contextual y yendo a la opción mantenimiento de los datos maestros, podemos ver cómo los datos de atributos han sido cargados. Se fijan, tenemos aquí todos los datos de los atributos: el identificador de producto, el código de producto, el modelo, la subcategoría, la clase de producto y la línea de producto. Vamos ahora a hacer el proceso de ETL para la carga del maestro de textos del objeto identificador de producto, del InfoObject identificador de producto. Para esto vamos siempre al Data Source, dentro de modelación,
Y siempre en el componente de aplicación, Master Data Application Component, que con el que estamos trabajando para este tipo de procesos, vamos a crear otro Master Data. Vamos a crear otro Data Source. Con el menú contextual, opción Crear Data Source. Le damos un nombre. En este caso es un Data Source para datos maestros de texto de mi objeto producto. En el campo Data Source Data Type indico que en este caso el Master Data a cargar va a ser de texto. Lo creamos, le damos un nombre a este Data Source, que en este caso va a ser este. Es un memo técnico que hace referencia que es un Data Source de un Master Data texto para el InfoObject producto. En el área de extracción le indicamos que la carga va a ser completa, que el acceso va a ser directo, en tiempo real, a través de un archivo que se lee del servidor, del disco del servidor. Lo ubicamos, le indicamos dónde va a estar este archivo. En este caso es un archivo plano CSV que se llama product.txt. Le indicamos al sistema que la primera fila va a tener los nombres de los campos y que va a ser un archivo con CSV con separador de campos. En la pestaña de proposición damos una primera lectura al archivo fuente. El sistema nos va a indicar o nos va a dar una primera sugerencia sobre la composición de los campos de este Data Source. Esto lo confirmamos en la pestaña de campos, lo confirmamos y lo asociamos a los objetos o InfoObjects del Data Warehouse ya creado. Por ejemplo, el campo Product ID lo vamos a asociar al InfoObject identificador de producto que está aquí. Confirmamos su formato, el campo Name no lo asociamos a ningún objeto de información porque no es definido, y el campo Product Number al objeto correspondiente compuesto, que es el P3PDODN, ¿no? Copiamos el formato, activamos el componente de Data Source. En la pestaña Preview podemos leer ya los datos del archivo fuente para ver cómo van a ser cargados en la estructura intermedia o PCA. Podemos ver aquí cómo van a quedar los campos una vez que han sido cargados. Hecho esto, de acuerdo al gráfico, seguimos con el siguiente paso. En el Data Source apenas creado de texto, con el menú contextual, creamos el Info Package. El Info Package es el programa que nos va a permitir trasladar los datos de mi archivo CSV fuente a mi área intermedia PSA. En este caso damos un nombre adecuado al Info Package de este Data Source, de este Master Data de texto para el objeto producto. Lo grabamos y le indicamos aquí al sistema o confirmamos los parámetros que vienen leídos a partir del componente anterior del Data Source. A nivel de extracción ya tenemos todo esto definido. A nivel de procesamiento le indicamos que vamos a cargar un archivo temporal PSA. A nivel de actualización, que va a ser una actualización completa. En la programación indicamos que la carga va a ser inmediata y accionamos el botón de inicio. El sistema transfiere los datos de mi archivo de texto CSV a mi área temporal PSA, como la podemos ver aquí a continuación a través del botón mantenimiento de PSA. Podemos ver aquí cómo han sido cargados los campos de identificador de producto, descripción y código del producto. Una vez hecho esto, se ha culminado la primera etapa en la fase de extracción, transformación y carga. La segunda etapa comprende la construcción de la transformación, es decir, de la lógica que va a permitir
leer los datos fuentes del archivo CSV, transformarlos o modificarlos y llevarlos a mi objeto destino, en este caso mi tabla de datos maestra de textos destino. A continuación implementamos el componente de transformación. De acuerdo al gráfico, en esta segunda etapa tenemos que transferir los datos de mi área temporal PSA a mi objeto destino. El objeto destino es el maestro de datos de texto de mi objeto código de identificador de producto. Con el menú contextual, dentro del data source que apenas hemos creado, botón derecho, seleccionamos la opción crear transformación. Indicamos el tipo de objeto que vamos a cargar, destino, en este caso es un InfoObject. El subtipo, en este caso va a ser un maestro de datos de texto, y le indicamos cuál va a ser el InfoObject destino, que es el P3 IDProd. También vemos cuál va a ser la fuente que va a alimentar de datos este objeto destino. Acá vemos la lógica de carga y de transformación. Los campos que están viniendo del data source, cómo son relacionados con los objetos de información de mi InfoObject P3 IDProd. Así tenemos el identificador de producto asociado con el InfoObject P3 IDProd, el código del producto con el InfoObject P3P de ODN, y el campo name con este campo que va a ser creado a nivel de la tabla maestra de textos 0txtmd. Activamos el componente de transformación. Finalmente, de acuerdo a al diagrama ETL, lo que tenemos que hacer ahora es crear a través del menú contextual botón derecho el componente Data Transfer Process. Este componente es el que ejecuta el proceso de traslado de los datos de mi área temporal PSA a mi área destino, en este caso maestro de datos de texto de mi objeto identificador de producto. Confirmamos los datos. Aquí el nombre del DTP, el tipo, el objeto destino, el subtipo de objeto y los datos fuentes o la fuente de datos. Verificamos únicamente aquí en la pestaña de extracción que el proceso de carga o de extracción va a ser completo, y en la pestaña de ejecución activamos el componente DTP y luego el botón de ejecutar. Aquí el sistema va a trasladar los datos de mi área temporal a mi área destino, mi objeto destino, es decir, a la tabla maestra de textos de mi objeto identificador de producto. Podemos ir dentro del menú de evaluamiento a la opción InfoObjects y podemos ver el InfoObject correspondiente, el InfoObject Master Data identificador de producto P3 IDProd. Con el menú contextual botón derecho, ir a mantenimiento de las tablas maestras. Acá podemos ver, si ejecutamos la consulta, como las tablas maestras tanto de atributos como de textos han sido cargadas. Y acá tenemos todos los campos de atributos cargados, unificados con el último campo que corresponde a la tabla de textos. Por separado lo podríamos ver igualmente. Si vamos a el InfoObject identificador de producto, el menú contextual a Display. Si vamos también a la pestaña Master Data Text, podemos en el campo Master Data tabla de Master Data de atributos, con un doble clic
ir al botón superior de contenido y podemos ver todos los atributos que han sido cargados. Podemos ver los atributos que han sido cargados. Similarmente, podemos hacer lo mismo con la tabla de textos que se encuentra en la misma pestaña Master Data Text. Con doble clic podemos ir al botón de contenidos y podemos ver cómo han sido cargados el identificador de producto, el código del producto y su descripción.